Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos de un tema que creo que ha sido una pregunta que se ha dejado de lado. Muchas personas creen saber qué es el psicoanálisis, muchas personas dicen que es el psicoanálisis. Por ejemplo, la psicología habla en muchas ocasiones sobre el psicoanálisis, pero los psicoanalistas dejan de lado este tema. Es muy extraño que pase eso, ¿no? No nos ponemos de acuerdo aparentemente en qué es eso que llamamos psicoanálisis. Ahora bien, entiendo que en muchas otras ocasiones en el canal hemos hablado de que no hay algo como el psicoanálisis, sino los psicoanálisis, ¿no? Eso lo entiendo totalmente. Y lo hemos dicho miles de veces por acá. Y es cierto, pero ¿a qué nos referimos con esa parte? Con eso nos referimos a que, dependiendo las teorías psicoanalíticas, los psicoanálisis que hay, vamos a entender de diferente forma los conceptos, como por ejemplo el inconsciente, la libido, el sujeto, ¿no? Todos esos tipos de elementos que tenemos ahí. Por ejemplo, de un lado podemos entender el inconsciente como lo más profundo de nuestro ser y por otro lado podemos entender el inconsciente como una estructura, ¿no? Ahora bien, esto es la idea de los psicoanálisis, que cada una de estas teorías psicoanalíticas van a dar una explicación distinta de algo en particular, ¿no? Pensémoslo de la siguiente forma, por ejemplo, si tenemos un gran marco que podría enmarcar todas las teorías psicoanalíticas, eso sería lo que podríamos decir como psicoanálisis, ¿no? Pensemos en la física. La física tiene muchos campos de acción, ¿no? Diferente tipo de teoría física va a explicar las cosas de diferente forma. Sin embargo, podemos hablar algo como la física, ¿no? Que es aquella que estudia las propiedades de la materia, de la energía, ¿no? De la naturaleza, vaya. Entonces, sabemos que la física es la ciencia que estudia las transformaciones de la naturaleza. Entonces, por un lado, la física newtoniana, por ejemplo, tenderá a pensar la materia y la energía como una cosa, y la física de Einstein, la física relativista, entenderá la materia y la energía de otra forma. Sin embargo, hablan de la materia y la energía, de las cuestiones de la naturaleza. No soy un experto en eso, pero si estoy algo errado, me disculparán. Pero sí hay algo como la física, y dentro de la física hay teorías físicas. De este lado también lo hay. Hay algo que conocemos todos como el psicoanálisis, sin embargo, no hay un solo psicoanálisis, sino hay varias teorías psicoanalíticas a las cuales podemos llamar los diferentes psicoanálisis o las teorías psicoanalíticas. En la física y tal vez en otras disciplinas, a pesar de que haya varias teorías para explicar los mismos conceptos, ¿no? Que se conciban los conceptos de distintas formas, hay algo que podemos entender como la física. Ahora bien, en psicoanálisis, ¿qué sucede? Parece que no nos ponemos muy de acuerdo. Y no nos ponemos muy de acuerdo tal vez porque los mismos psicoanalistas no lo discuten. Ahorita hablaremos de eso al final de este video. Bueno, recuerden que ya se pueden inscribir al curso de Introducción a Lacan para principiantes, para que no te digan que Lacan no se entiende. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, dale a la campanita para que te avise de todo el contenido que vamos subiendo aquí en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales y, sin más, comencemos. Bueno, para esta tarea del día de hoy me dediqué a buscar en unas plataformas y también obviamente en los textos freudianos y en los textos de Lacan para reducirlo un poco, ¿no? Porque creo que hay muchísimas definiciones que podemos tomar como sobre la idea del psicoanálisis, pero voy a basarme en primeramente 3 de las sociedades, no sé si decir más importantes, pero al menos sí la más importante, que sería la internacional, ¿no? Y otras 3 más, perdón, entonces son 4, de diferentes países, ¿no? Y de ahí pasamos a Freud y Lacan. De Freud y Lacan tengo muchísimas citas, no voy a decir todas, elegí 3 de cada uno para que podamos discutir eso. Y al final, como les iba mencionando, vamos a ver cómo sería la crítica de todo esto. Primeramente vámonos a la página de la Internacional, ¿no? La International Psychoanalytic Association, ¿no? La Asociación Internacional de Psicoanálisis, nos dice lo siguiente: el psicoanálisis es tanto una teoría de la mente humana como una práctica terapéutica.
Fue fundada por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollada por psicoanalistas en todo el mundo. El psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. Es algo que vamos a ver en las definiciones de todas estas sociedades o asociaciones psicoanalíticas, que lo dividen como en áreas, ¿no? Y bueno, está bueno. Estoy de acuerdo con la idea de que sea una teoría. No sé si estoy tan de acuerdo con que sea una teoría de la mente humana y que es una práctica terapéutica. En fin, al ratito hablaremos de eso, pero sigamos un poco con lo que dice. Como una teoría, punto número 1, ¿no? Como una teoría de cómo funciona la mente. Como un método de tratamiento para problemas psíquicos. Como un método de investigación. Y por último, como cuarto punto, como una forma de ver fenómenos culturales, sociales, como la literatura, el arte, el cine, la actuación, la política y los grupos. ¿Por qué digo que no estoy tan de acuerdo con que sea una teoría de cómo funciona la mente humana? Porque en realidad el psicoanálisis no se evoca o no trabaja sobre las ideas de la mente humana, ¿no? Para eso, por ejemplo, está las neurociencias, que justamente ven el cerebro, ¿no? Y lo estudian y ven los procesos mentales que hay y cómo se desarrollan. Creo que nosotros nos evocamos a las cuestiones inconscientes. Y ahí entra un problema, ¿no? entre los psicoanálisis que entendemos por inconsciente. Si lo entendemos como un fenómeno fisiológico, ¿no? Tal vez vaya en función de esto que dice la internacional, ¿no? Las funciones mentales. Pero en realidad, aún encargándonos de lo inconsciente como algo pegado al cerebro, ¿no? O algo dentro de nosotros, tampoco creo que nos evoquemos a pensar todos los procesos mentales. Entonces, no sé si esa definición es demasiado ambiciosa y se va a otro lugar, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, en esta definición toma algo muy de Freud, no digo que esté mal, solo lo estoy señalando, que es la idea de investigar los fenómenos culturales y sociales, ¿no? Como la literatura, el arte, el cine. En su momento, no creo que Freud no mencionó el cine, pero la literatura, el arte, la política y la religión sí lo veía el viejo Freud. Si no mal recuerdo, nos lo dice en el texto de Consejos al médico, que el psicoanálisis debería abocarse a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí rescatan esa parte de Freud y la añaden a lo que sería el psicoanálisis. ¿Para qué serviría el psicoanálisis? Ajá. Esto por parte de la internacional. Lo que podemos resaltar es que para la internacional el psicoanálisis es una teoría de la mente humana y una práctica terapéutica. Hasta ahí quedamos, que sería como lo más relevante de la internacional. Pasemos ahora a la APM, que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la cual nos dice, en su página de internet, nos dice, el psicoanálisis es un término creado por Sigmund Freud en 1896. Con este término se denomina a un método particular de psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud y Joseph Breuer. Hasta entonces, el psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Palomita desde mi punto de vista, Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanalista. Y aquí tenemos otra vez la separación que les decía, ¿no? Dice, en un sentido más amplio, se denomina psicoanálisis A y dan 3 puntos. El tratamiento realizado por este método, es decir, podemos llamar un psicoanálisis A, el tratamiento como tal. 2, la disciplina creada por Sigmund Freud, y solo ella, en cuanto comprende un método terapéutico, una organización clínica y una técnica específica, es una teoría de la estructura y la función de la personalidad. Y por último, un movimiento psicoanalítico con presencia actual en 33 países y bueno, un montón de cosas. Esto, lo de 33 países es del 2010. Ahí lo aclaran. Entonces, bueno, dice que es un movimiento, una disciplina creada por Freud y dedicada a la teoría de la estructura y las funciones de la personalidad y un tratamiento realizado por el método psicoanalítico. Bien, a mí me gusta un poco la idea que aquí en esta definición sí se
sí sobresalga la idea del inconsciente, ¿no? El psicoanálisis se refiere, dice, específicamente a la exploración del inconsciente. Eso al menos hace converger, creo que la mayoría de los psicoanálisis, ¿no? Creo que envuelve, a pesar de que cada uno lo entienda de diferente forma, pero sí estamos de acuerdo que hablamos de cosas del inconsciente, ¿no? O de lo inconsciente. Bien, por otro lado, tengo aquí la SEP, la Sociedad Española de Psicoanálisis. En la Sociedad Española de Psicoanálisis y en su página nos dice: el psicoanálisis es una teoría que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental normal y patológico. Aquí ya se empieza a ver algo como diferente, ¿no? Que no está tan lejos de lo que decía el viejo Freud, ¿no? Freud tiende a hacer esta cuestión de que todos somos neuróticos, pero por otro lado sí hace una cuestión de los que estarían bien y los que no estarían bien. Entonces Freud oscila entre esas dos partes y bueno, aquí tenemos el resultado de eso, ¿no? Asimismo, continuamos, dice: asimismo es un método terapéutico que trata los conflictos y dificultades del psiquismo humano, ¿no? Fue creado por Sigmund Freud y ha ido evolucionando gracias a las aportaciones de diversos autores a lo largo de más de un siglo, permitiendo así ampliar la aplicación del método al tratamiento en niños, adolescentes, grupos y familias. Bueno, aquí no nos dice tanto como los otros, aquí no lo divide, pero sí nos dice que es una teoría que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental, ¿no? Y añaden esta parte de lo normal y lo anormal. Bueno, sabrán ustedes que yo no estoy muy de acuerdo con esa idea de lo normal y lo anormal, pero sí estoy de acuerdo que sea una teoría que investiga, que se dedique a investigar, ¿no? Y asimismo un método terapéutico. Por último, tenemos la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿no? La APA, y esto en su página, al menos el día de hoy, hasta el día de hoy, que se sube este video, está escrito por el doctor Carlos Mario Aslan, y nos dice lo siguiente: esto es el psicoanálisis en su esencia, una disciplina científica que estudia y investiga y describe el alma humana, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. Todo esto en su aspecto así llamado normales o sanos. Y también cómo se enferma y cómo se cura. Bueno, yo no estoy de acuerdo, me parece muy poético y muy filosófica la idea de pensar en el alma humana, ¿no? Habrá quienes les guste, yo no estoy de acuerdo, pero en fin, continuamos un poquito. Dice: completamos la definición del psicoanálisis desde 3 puntos de vista, remitiéndolo a la palabra del mismo Freud. Un método para explorar los procesos mentales inconscientes, de nuevo palomita, una técnica para tratar las enfermedades psíquicas, un cuerpo de teoría derivado de la aplicación de los puntos 1 y 2. Bueno, con esta última definición de la APA, la verdad yo no estoy muy de acuerdo con que se trate de describir el alma humana. Me parece muy poético y si tratamos de encaminarnos hacia un lugar más serio, no nos sirve nada la poesía, ¿no? Entonces, en fin, esto es desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice la actualidad. En la actualidad es lo que nos dicen algunas de las asociaciones o de las sociedades psicoanalíticas en partes del mundo, ¿no? En México, en Argentina, en España y la internacional. En lo que convergen 3 de ellas es en la idea de lo inconsciente. Falta la internacional. No sé por qué la internacional no dice o no resalta la idea de lo inconsciente. En eso lo ignoro un poco, la verdad, pero me parece que si en algo podemos estar de acuerdo todos los psicoanalistas es que trabajamos con algo del inconsciente. Entiéndase como se entienda el inconsciente, creo que al menos todos los psicoanálisis trabajan alrededor de eso que llamamos inconsciente. En fin. Vamos a ver las citas del viejo Freud rapidísimo. No quiero hacer muy tedioso el video, pero me parece que es un video más amplio en ese sentido porque debemos tener como carnita para pensar qué es esto del psicoanálisis, ¿no? Agarré 3 citas de diferentes tiempos del viejo Freud, ¿no? La primera, vamos a ir en partes. La primera es de 1913, del texto sobre el psicoanálisis.
El psicoanálisis es una notable combinación, pues comprende no solo un método de investigación de las neurosis, sino también un método de tratamiento basado en la etiología así descubierta. Puedo comenzar diciendo que el psicoanálisis no es hijo de la especulación, sino el resultado de la experiencia, y por esa razón, como todo nuevo producto de la ciencia, está inconcluso. Bien, lo que nos va diciendo el viejo Freud aquí es que el psicoanálisis, y es algo que ha dicho a lo largo de toda su obra, ¿no?, que Freud sostiene a lo largo de toda su obra, que el psicoanálisis nace de la experiencia, según él. Y es algo que la mayoría de los psicoanalistas también repiten, que a partir de la experiencia que Freud tuvo fue creando la teoría, es decir, que de la práctica sale la teoría. Es una forma de ver, es una forma de investigar, sin embargo, creo que hoy se hace de otra forma, ¿no? Creo que hoy ya no tenemos que basarnos en la experiencia para poder crear más teoría psicoanalítica. Es algo que no hizo Lacan, por ejemplo, ¿no? Lacan hizo lo contrario. Decía Lacan, yo no soy de los que busca, yo encuentro, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? A la idea de que él va creando su corpus teórico, no lo va buscando como si fuera a encontrar algo por ahí, ¿no? Sino él lo que hace es encontrarlo, es decir, crearlo, ¿no? En fin, eso es otro tema. Vayamos con la segunda, que es ya un poquito más adelantada, como a la mitad de la obra, más o menos, que es del psicoanálisis Escuela Freudiana, de este texto de 1926. Tampoco el psicoanálisis es una panacea conveniente para todos los trastornos psíquicos. Por el contrario, su aplicación he venido a revelar por vez primera las dificultades y las limitaciones con que se enfrenta el tratamiento de estas afecciones. Esta me pareció pertinente, como les dije, seleccioné un montón de citas que hay de Freud y de Lacan, pero de estas seleccioné unas 3 nada más. Pero esta me pareció pertinente para ir definiendo algo. ¿De qué malestares nos hacemos cargo? Y ahora dice aquí Freud que no es conveniente para todos los trastornos psíquicos. Creo que alguna vez lo he dicho en este canal, ¿no? Tal vez el psicoanálisis nos sirva para explicar, o tal vez nos sirva para trabajar con algunos trastornos como son, no lo sé, el Asperger, por ejemplo, ¿no? No sé si algunos otros trastornos psíquicos que vea la psicología sean también de nuestro campo, ¿no? O la psiquiatría. En realidad, yo estoy de acuerdo con Freud que nuestro campo es limitado y nos limitamos a las neurosis, ¿no? El campo de la psicosis es algo que se ha venido trabajando desde Lacan y creo que a lo largo del tiempo se ha venido trabajando mucho eso. No estoy muy involucrado en el tema, la verdad no soy tan, no estoy tan metido en ello, por lo tanto no podría hablarles demasiado, pero al menos sí podemos decir que está situado para las neurosis, ¿no? En fin, entonces el psicoanálisis trabaja con problemas específicos. Ahora bien, vamos con la última cita del viejo Freud, y esta ya es de casi el final, ¿no? Algunas lecciones elementales sobre el psicoanálisis. En 1938 nos dice, el psicoanálisis es una parte de la ciencia sobre el alma. Por ahí aparece la APA, ¿no? La APA. De la psicología, dice. El psicoanálisis es una parte de la ciencia sobre el alma de la psicología. También se lo llama psicología de lo profundo. Luego averiguaremos las razones de ello, nos dice. Bueno, está claro de alguna manera que podría llamarse la psicología de lo profundo por estas cuestiones en donde se trata de lo inconsciente, entendido desde el viejo Freud como lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Entonces, bueno, son las 3 definiciones que quise mostrarles sobre el viejo Freud. Si quieren algunas más, escríbanos por Instagram y les paso las definiciones que yo tengo si les interesa investigar este tema de qué es el psicoanálisis. Y por último, vámonos con las de Lacan, de manera rápida, porque nos falta ¿cómo se dice? El cuestionamiento de todo esto, ¿no? Nos dice Lacan en Intervención sobre la transferencia. En una palabra, el psicoanálisis es una experiencia dialéctica. Y esta noción debe
debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia, ¿no? Que nos dice Lacan entonces que el psicoanálisis es una experiencia dialéctica, que más adelante también nos habla de cómo, no recuerdo en qué texto ahorita, no sé si es dentro de estas definiciones que tengo acá, que nos dice que uno por eso debe operar con la docta ignorancia, ¿no? Porque uno debe hacer como justamente como que no sabe a lo que se está refiriendo, y es porque no sabe a lo que se está refiriendo el paciente, ¿no? Entonces siempre tiene que actuar como esta dialéctica, este vaivén que se va a realizar entre el analista y el analizante, el paciente, como quieran llamarle, ¿no? Por otro lado, nos dice en el seminario 12, ¿no? En el seminario 12 nos dice, el psicoanálisis es una lógica. Inversamente se puede decir que la lógica tiene mucho que esclarecer sobre ciertas cuestiones radicales planteadas en el psicoanálisis. ¿A qué se refiere esto? A que el psicoanálisis no es sin reglas. Hay reglas particulares dentro del psicoanálisis que uno debe seguir. Entonces, ¿por qué lo pienso así? Porque uno entonces podría hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces uno puede entonces, como se ha contado por ahí, ¿no? Que Lacan lanzaba macetas a los pacientes o les daba golpes a los pacientes. Aquí Lacan se contradice con su actuar, pero su actuar no nos interesa demasiado, nos interesa qué está proponiendo teóricamente, ¿no? Entonces, bueno, el psicoanálisis dice es una lógica. Y pasemos a la última, que había elegido una del seminario 18, pero más bien vamos a la crítica, ¿no? A la crítica que tiene Lacan en el texto de Mi enseñanza, y que creo que con esto podemos cerrar bien el video de hoy. Y no cerrar de definir exactamente qué es el psicoanálisis, sino cerrar lo de hoy para dejarlo abierto y dejar las posibilidades de pensar. Bueno, en este texto de Mi enseñanza, que si ustedes quieren, podemos hacer alguna actividad después al respecto, nos dice lo siguiente: todo el mundo cree saber lo que es el psicoanálisis, salvo los psicoanalistas. Y eso es molesto. Ellos son los únicos que no lo saben. No solo no lo saben, sino que hasta cierto punto es algo que se justifica completamente. Si creyeran saberlo de inmediato sería grave. No habría más psicoanálisis en absoluto. Al fin de cuentas, todo el mundo está de acuerdo, el psicoanálisis es un asunto definitivamente reglado. Volvemos a la idea que decíamos hace rato de la lógica, ¿no? Pero para los psicoanalistas no puede serlo. En este punto las cosas empiezan a ponerse interesantes, y hay dos maneras de proceder en este caso. Entonces, ante la ignorancia de qué es el psicoanálisis, podemos proceder de dos formas, ¿no? O sea, la gente sabe, cree saber, todos dicen que es el psicoanálisis excepto los psicoanalistas. Pero bajo la ignorancia podemos operar de dos maneras, nos dice Lacan. Dice, la primera es intentar mirar de cerca lo que pasa y cuestionarlo, que es algo que hace Lacan en toda su obra, ¿no? En todos sus seminarios y en todo lo que va escribiendo Lacan, lo que hace es cuestionar cada punto que se ha escrito sobre el psicoanálisis, ¿no? Y dice, una operación, una experiencia, una técnica, a propósito de la cual los técnicos confiesan ser incapaces de ponerse de acuerdo sobre los más centrales, lo más esencial. No estaría nada mal ver eso, ¿no? Podría despertar simpatías, porque hay, y pese a todo, un montón de cosas de nuestro destino en común que son de ese tipo. Son incluso precisamente las cosas de las que se ocupa el psicoanálisis. Ahora bien, ¿qué nos dice ahí? Que el primer punto para ir en contra o cómo actuar ante esa ignorancia de qué es el psicoanálisis, ¿no? O de definir el psicoanálisis, es cuestionar los elementos que tiene el psicoanálisis, ponerles una lupita, discutirlos en grupo y ver en dónde están esas convergencias, ¿no? Esas simpatías. Y entonces tal vez poder ir estableciendo algo en conjunto. Sin embargo, dice Lacan lo siguiente: solo que el destino hizo que los psicoanalistas adoptasen siempre la actitud opuesta. La segunda
actitud ante la ignorancia es la opuesta a ir a investigar, ¿no? A ir a criticar, a ir a cuestionar, mejor dicho, los conceptos fundamentales o los conceptos en sí, ¿no? Continuemos. No dicen en absoluto que saben, pero lo dan a entender. Nosotras sabemos muchas cosas, pero sobre eso, mutis. Lo resolvemos entre nosotros. Uno entra en este campo del saber, una experiencia única que consiste simplemente en psicoanalizarse. Ajá. O sea, nos va diciendo que los psicoanalistas saben un montón de cosas, pero ante estos cuestionamientos nosotros los discutimos en la casa, ¿no? O sea, en nuestra propia casa. No nos podemos a discutir con otras disciplinas ni con otras personas que nos cuestionen sobre el psicoanálisis, ¿no? Uno entra en el campo del psicoanálisis bajo una experiencia, la de psicoanalizarse, ¿no? Y dice lo siguiente: después de lo cual se puede hablar. Se puede hablar, lo que no quiere decir que se hable. Eso es genial, porque fíjense cómo dice que solo aquel que pasa por un análisis es el que puede hablar. Lo cual no quiere decir que porque puede hablar se hable. Ajá. A pesar de que pudiese hablar, no hablan. Se podría si se quisiera, y se querría si se hablara a gente como nosotros, que sabe, pero entonces, ¿de qué serviría? Luego, uno se calla tanto con los que saben como con los que no saben, porque los que no saben no pueden saber. Eso es una crítica que es contundente, y las veces que he leído este texto siempre me genera una sonrisa, porque es una crítica puntual, ¿no? Desde ese entonces y a algo que se sigue replicando en la actualidad, ¿no? En fin, más adelante, ya para cerrar esta discusión, nos dice: el psicoanálisis es pura y simplemente, se pregunta Lacan, ¿el psicoanálisis es pura y simplemente una terapéutica, un medicamento, un emplasto, polvos de la madre celestina, todo eso que cura? A primera vista, ¿por qué no? Solo que el psicoanálisis no es en absoluto eso. Es fuerte lo que dice porque, si se dan cuenta, en todas las definiciones anteriores de las asociaciones o las sociedades psicoanalíticas, hablaban de eso, ¿no? De una terapéutica. Y nos dice Lacan que el psicoanálisis no es una terapéutica. Yo podría decir que sí es una práctica, pero no es una práctica, aunque tiene por añadidura una terapéutica, no es una práctica terapéutica, sino es una práctica analítica, ¿no? Después hablaremos de eso, pero al menos hasta aquí Lacan dice que si fuera una práctica terapéutica solamente, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Por qué el psicoanálisis si el psicoanálisis es algo engorroso, algo que dura tiempo? No sabemos cuánto, nunca podemos saberlo, pero es algo que confronta a la persona de alguna manera y que sería, de las terapéuticas, sería la peor, ¿no? Que comparan irse a acostar en un diván, hablar cualquier cosa, con acariciar un perrito, ¿no? O acariciar un caballo. Entonces, bueno, bien, entonces podemos tener claro que el psicoanálisis no es una terapéutica como tal, pero a lo que sí se dedica es a obturar los discursos, que es lo que nos va a venir diciendo más adelante con la idea de la verdad, ¿no? Que se cuestiona la idea de qué es la verdad, y cuando nos dice también que el psicoanálisis se evocaba la sexualidad, pero la sexualidad ya no nos dice nada en la actualidad, ¿no? Desde ese entonces, imagínense. En ese entonces la sexualidad agujereaba la verdad. Ahora no agujerea nada la sexualidad. Sin embargo, lo que nos va diciendo Lacan en este texto es que el psicoanálisis lo que hace es agujerear justamente los discursos, ¿no? Los discursos hegemónicos que se tienen ahí. Y si lo piensan, es lo que hacemos en un análisis, ¿no? Aquello que está hegemónicamente establecido, ¿no? en nuestras historias, tiene que agujerearse. Entonces, para no irnos sin nada, el día de hoy, yo voy a proponer de alguna manera, no una definición, pero sí puntos de convergencia entre los diferentes puntos del psicoanálisis, ¿no? Una es que nos dedicamos a investigar, ¿no? Es una teoría que trata de investigar acerca de los procesos inconscientes, ¿no? De aquello que llamamos el inconsciente, lo inconsciente. En eso creo que estamos de acuerdo todos y cada uno de los
de las posturas psicoanalíticas. Y por otro lado, algo que también está presente es que es una teoría que decanta en una técnica, ¿no? Una técnica que se encarga de analizar, no de una terapéutica, sino más bien de una técnica analítica, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo esto aquí para que también ustedes piensen un poco sobre la idea de qué es el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo? Tal vez no estaremos de acuerdo en qué es el inconsciente entre freudianos y lacanianos, o entre millerianos y winnicottianos, o entre millerianos y freudianos y lacanianos y demás, ¿no? Pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que el psicoanálisis es una teoría que decanta en una técnica de analizarse. Bien, espero haber sido claro el día de hoy. Bueno, es un tema grande y arduo y que tampoco tenemos que olvidar, ¿no? Es un cuestionamiento que siempre tenemos que tener presente. No para ser resuelto, sino para irlo trabajando y para ir viendo esas convergencias y seguir y hacer que nuestra disciplina siga avanzando con el tiempo. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Activar la campanita, suscribirse al canal y recuerden que ya está el curso de Introducción a Lacan para principiantes, para que no te digan que Lacan no se entiende. Así que bueno, sin más, no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.